Hola, mi nombre es América y te voy a hablar sobre la prensa escrita en México. La historia de la prensa escrita en México se remonta al siglo XVI, cuando se publicaron los primeros periódicos y gacetas en la Nueva España. A continuación te presento una reseña más detallada de la evolución de la prensa escrita en México. En ella se encuentra la época colonial, que es de 1521 a 1821. Ahí se encuentra la Gaceta de México de 1722, que fue el primer periódico publicado en México y se centró en noticias de la corte española y eventos locales. También se encuentra el Diario de México de 1805. Fue otro de los primeros periódicos publicados en México y se centró en noticias políticas y sociales. Y se encuentra la prensa en la época colonial. La prensa en la época colonial se centró en la difusión de noticias de la corte española y eventos locales. Sin embargo, también se publicaron periódicos que abordaban temas políticos y sociales. También encontramos la independencia y siglo XIX de 1821 a 1910, en el que se encuentra El Sol de México de 1822, que fue uno de los primeros periódicos publicados después de la independencia de México y se centró en la difusión de noticias políticas y sociales. También encontramos La Voz de México de 1831. Fue otro de los periódicos publicados en la época y se centró en la difusión de noticias políticas y sociales. Y por último, la prensa en el siglo XIX. La prensa en el siglo XIX se diversificó y se crearon publicaciones especializadas en política, literatura y cultura. También se publicaron periódicos que abordaban temas sociales y económicos. Revolución Mexicana y siglo XX, 1910 al 2000. El Heraldo de México, 1913. Fue uno de los periódicos que se publicaron durante la Revolución Mexicana y se centró en la difusión de noticias políticas y sociales. La Prensa, 1922. Fue otro de los periódicos que se publicaron durante la Revolución Mexicana y se centró en la difusión de noticias políticas y sociales. Excelsior, 1917. Uno de los periódicos más importantes de la época y se centró en la difusión de noticias políticas y sociales. La Jornada, 1984. Fue uno de los periódicos más importantes de la época y se centró en la difusión de noticias políticas y sociales. La prensa en el siglo XX. La prensa en el siglo XX se enfrentó a la censura y la represión gubernamental en varias ocasiones. Sin embargo, también se publicaron periódicos que abordaban temas sociales y económicos. Siglo XX, 2000 actualidad. La prensa en el siglo XX, la prensa en el siglo XXI se enfrenta a la competencia de los medios digitales y la difusión de la circulación impresa. Sin embargo, también se crean periódicos y publicaciones en línea que abordan temas políticos y sociales. Animal Político 2010. Uno de los primeros periódicos en línea que se publicaron en México y se centró en la difusión de noticias políticas y sociales. Aristegui Noticias 2012 fue otro de los periódicos en línea y se publicaron en México y se centró en la difusión de noticias políticas y sociales. Muy buenas tardes, mi nombre es José Guadalupe. A continuación te hablaré de algunos factores que han impactado en la prensa escrita en México. Factores políticos. Independencia de México. La independencia de México de 1821 marcó el comienzo de una nueva era para la prensa escrita en el país. Revolución Mexicana. La revolución de 1910 tuvo un impacto significativo en la prensa escrita en México, ya que muchos periódicos y revistas se convirtieron en voceros de las diferentes facciones revolucionarias. Transición democrática. La transición democrática en México en la década de los 90 y 2000 permitió una mayor libertad de expresión y una mayor diversidad en la prensa escrita. Factores sociales. Crecimiento de la población. El crecimiento de la población en México ha llevado a un aumento de la demanda de información y noticias. Educación. La expansión de la educación en México ha llevado a un aumento en la alfabetización y la demanda de información y noticias. Factores económicos. El crecimiento de la economía. El crecimiento de la economía en México ha llevado a un aumento en la inversión en la prensa escrita y una mayor demanda de información y noticias. Globalización. La globalización ha llevado a un aumento en la competencia en la prensa escrita en México, ya que los periódicos y revistas internacionales han comenzado a competir con los medios de comunicación nacionales. Crisis financiera. La crisis financiera en México
en la década de los 90 y 2000 ha llevado a un aumento de la competencia en la prensa escrita y a una mayor demanda de información y noticias. Factores tecnológicos. Introducción de la imprenta. La introducción de la imprenta en México en el siglo XVI permitió la producción masiva de periódicos y revistas. Desarrollo de la radio y la televisión. El desarrollo de la radio y la televisión en México en el siglo XX permitió la difusión de información y noticias a una audiencia más amplia. Introducción del Internet. La introducción del Internet en México en la década de los 90 permitió la difusión de información y noticias en línea y la creación de nuevos medios de comunicación digitales. Desarrollo de las redes sociales. El desarrollo de las redes sociales en México en la década de los 2000 permitió la difusión de información y noticias en tiempo real y la creación de comunidades en línea. Por último, los factores culturales. La influencia en la cultura europea. La influencia de la cultura europea en México ha llevado a la adopción de modelos de prensa escrita europeos y a la creación de una cultura de la prensa escrita en México. Desarrollo de la identidad nacional.